Continuamos. Recepción y transducción de señales. Por ejemplo, esta célula de aquí, que les he mencionado, produce, por ejemplo, enzimas pancreáticas, ¿sí o no? Pero estas enzimas pancreáticas tienen que llevarse al tubo digestivo, tienen que transportarse hacia el tubo digestivo cuando tú estás comiendo, ¿no es así? Porque si se llevan al tubo digestivo cuando tú no estás comiendo, podría hacer daño a las capas celulares que están en el intestino. Entonces, ¿cómo la célula sabe cuándo estás comiendo y cuándo no estás comiendo? A través de hormonas, comunicadores celulares de gran privilegio, las hormonas. Llegan hacia la membrana celular y aquí hay una proteína la que va a transducir una señal. ¿Qué significa transducir una señal? Por ejemplo, el oído transduce la energía acústica y la convierte en energía eléctrica, ¿no es así? Entonces lo mismo es esto. Las membranas celulares van a transducir la energía de las hormonas y las va a convertir en energía química. En este caso, es otra de las funciones de la membrana celular. Tenemos otra función, unión intercelular. Chicos, ustedes saben de que las membranas celulares de varias células, por ejemplo las de la piel, se conectan a través de proteínas. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de los filamentos intermedios, habrán escuchado hablar de los desmosomas, habrán escuchado hablar de los hemidesmosomas. Todos estos se conectan gracias a la membrana celular. Y aunque no lo crean, simplemente creen de que su función se limita al hecho de ser una barrera para evitar que ingresen los microorganismos externos en la piel. Es más que eso. Las uniones intercelulares de una forma u otra regulan el crecimiento de la célula, tanto así que se ha visto de que precisamente esta es una de las posibles dianas para el tratamiento del cáncer. Se ha visto precisamente los tumores que hacen metástasis. Ustedes saben de que saben que es un tumor, ¿cierto? Todos saben que es una neoplasia, es una célula, un conjunto de células aberrantes que están multiplicándose en una zona, por ejemplo, un melanoma, ¿cierto? Y una vez que se multiplican tanto, empiezan a romper las uniones intercelulares y se liberan y pueden aparecer en otra parte del cuerpo, ¿no? Como un melanoma puede aparecer en el hígado, puede aparecer en el cerebro, puede aparecer en los huesos, en cualquier órgano. Entonces, precisamente los oncólogos así han visto de que una de las formas de evitar precisamente la expansión de los tumores es prestando atención a esto, a las uniones intercelulares. Así que no es cualquier cosa, chicos, no vayan a pensar que simplemente está ahí para conectar dos células, es más que eso. Y bueno, son las 4 principales funciones que cumple la membrana celular, pero hay una más que no he colocado aquí y me parece muy extraño porque lo había visto ayer, lo había colocado ayer. Es que la membrana celular también es un reservorio de energía. En la membrana celular se reserva la energía y esto se ve porque hay membranas celulares en el cuerpo que están involucrados en la síntesis de productos químicos, como por ejemplo las mitocondrias, que precisamente la síntesis de lípidos va a tener un rol muy importante a nivel de la membrana celular. No solo los lípidos, sino también ustedes saben de que la cadena fosforiladora está también en la membrana de la mitocondria. Por lo tanto, es un lugar de activo metabolismo la membrana celular. ¿Sí? Y bien, ¿cuál es la estructura de la membrana celular? Muchos años atrás, unos señores llamados Singer y Nicholson, ya los deben conocer porque los paran mencionando en la academia cuando hablan de membrana celular, precisamente describieron este modelo, ¿no? Ya lo saben ya, así que no hay mucho que mencionar. ¿Qué dijeron ellos? De que la membrana celular es una bicapa de fosfolípidos. Un fosfolípido es un lípido de carácter anfipático que precisamente tiene una zona polar que va hacia los extremos externos y una zona apolar que va hacia el centro, ¿no es así? Entonces nosotros vamos a tener precisamente 2 hojas, ¿no? Por eso a la hoja E le llaman la hoja exoplásmica, ¿no? A la de arriba. Y la hoja P, que precisamente está en contacto con el citoplasma, la llaman la hoja protoplásmica, ¿no? Y bien, y en toda esta capa fosfolipídica, ¿qué encontraron? Encontraron de que hay incrustadas muchos materiales, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una proteína. ¿Qué será esto? ¿Alguna idea? ¿No? Colesterol, muy bien. ¿Quién dijo colesterol? Ahí está, muy bien, te ganaste un caramelo. Ven. Inteligente el chico. ¿Cómo se llama ya? Muy bien. Colesterol, genial. ¿Qué encontramos acá? ¿Qué será esto? Glucocálix, ¿no? Conjunto de carbohidratos que están en la membrana celular. Tú no tienes nada. ¿Cómo se llama? Y bueno, y vemos proteínas, ¿no? Miren, esta proteína está atravesando como si fuera una lanza la membrana celular, ¿no? Una proteína integral, ¿no? En cambio, esta proteína de acá no, está simplemente por la parte externa, que es una proteína periférica, exacto. Muy bien.
Entonces, sí lo manejan, ¿no? Excelente. Miren, este lípido de acá es un lípido, pero también tiene, ¿qué es esto? Azúcares, ¿no? ¿Cómo se llamará? ¿Será un fosfolípido? No, es un glucolípido, ¿no? Hay que llamar las cosas por su nombre correcto. Genial. Entonces, estos señores hicieron experimentos con detergentes, ¿ya? Ellos agarraban células, metían células de bastantes animales y veían qué salía, ¿no? Agarraron células de una rata y le aplicaron detergentes, la célula se destruyó y observaron ahí que había fosfolípidos, colesterol, ¿cómo se llama? Todos estos componentes. De ahí agarraron una de cerdo, igual pasó lo mismo. De ahí agarraron otra, pasó lo mismo. Y ellos pensaron de que todos estos componentes estaban haciendo una distribución en forma de mosaico, ¿ya? Pero no es un mosaico estático, precisamente por eso le llamaron un mosaico fluido, porque si fuera un mosaico estático, entonces ¿cómo ingresan los contenidos a la célula y cómo salen de ella? Es imposible. Entonces precisamente le llamaron mosaico fluido porque creyeron de que en toda esta zona de la membrana celular hay una intensa actividad metabólica que tiene que ver con el ingreso de material, con la salida de material, entre muchas otras cosas. Y bien, ¿cuáles son los componentes de la membrana celular? Para comenzar tenemos a los glúcidos. Y los glúcidos van a formar toda una cadena, van a formar todo un complejo de carbohidratos que vamos a llamar glucocálix. Estos glúcidos van a estar principalmente unidos a fosfolípidos. Bueno, exactamente ya por eso su nombre cambiaría. No se llamarían fosfolípidos, se llamarían glucolípidos, ¿no? Aunque también existen glúcidos que están unidos a proteínas, ¿no? No sé, y varía bastante. Pero ¿cuál es la importancia de estos glúcidos? ¿Cuál es su importancia en medicina fundamentalmente? Estos glúcidos van a realizar principalmente dos funciones. La primera de ellas es identidad celular. ¿Qué quiere decir identidad celular? Cada célula de tu cuerpo va a tener un complejo del glucocálix que la va a diferenciar de otras células del cuerpo. ¿No es así? A esto incluso le llegaron a llamar, por ejemplo, en el caso de las células sanguíneas, y recibe un nombre muy interesante, clúster de diferenciación. No sé si tú en la academia seguro habrás puesto a cada rato el linfocito TCD8, TCD4 y nunca te has preguntado qué significa SCD. SCD significa clúster de diferenciación y es precisamente un complejo principalmente de carácter derivado de glúcidos que precisamente sirve para diferenciar a esa célula de otras células. ¿No es así? Por ejemplo, el linfocito TCD4 se diferencia porque precisamente tiene el CD4. Una persona que, por ejemplo, tiene un tumor de linfocitos, que se le llama linfoma, ¿ya? Tiene, por ejemplo, las personas que se encargan de revisar todo eso son los patólogos. Ya vas a llevar un curso de patología que es muy interesante. Y va a recibir una lámina microscópica en la que va a recibir un linfoma. Y tiene precisamente marcadores que van a revisar si todos esos linfocitos son CD4 o CD8. ¿Y cuál es la importancia de eso? De que el CD4 es más agresivo que el CD8. Y el linfoma de linfocitos TCD4 tiene un tratamiento distinto a un linfoma de linfocitos TCD8. Entonces, gracias al glucocálix, estamos desarrollando, por ejemplo, tratamientos distintos para enfermedades como el cáncer. ¿Es importante o no es importante? Por supuesto que es importante. Otra importancia del glucocálix es también participan en la adhesión entre células. Adhesión celular, identidad celular. Y otra función del glucocálix es precisamente lo que nosotros vamos a llamar el rechazo celular. No sé si ustedes, como precisamente es una función que se deriva de la identidad celular. ¿Por qué? ¿Ustedes han escuchado hablar del sistema ABO? Sí, cierto, ¿no? ¿Quiénes son los que precisamente personas que no son compatibles van a favorecer este rechazo? Es el glucocálix, a través de los glúcidos que se encuentran a nivel de la membrana celular. Ya recuerdan eso muy bien. Genial. Entonces podemos continuar. Otro componente de la membrana celular, los lípidos. Ya hemos hablado de ellos, los fosfolípidos, moléculas de carácter anfipático. Toda la membrana celular es anfipática gracias a los fosfolípidos. Tenemos también glucolípidos, de los cuales ya también les he mencionado. Y tenemos también al colesterol, una molécula muy importante. Alto, ahí me detengo. Estos fosfolípidos de acá, ¿de qué se compone un fosfolípido?
se compone de una cabeza polar y de una cola apolar, ¿cierto? ¿Esta cola apolar qué son? ¿Qué son? Ácidos grasos, ¿cierto? Son ácidos grasos. ¿Y qué serán? ¿Ácidos grasos insaturados? ¿Saturados? ¿Qué serán? ¿Perdón? ¿No les escucho? Insaturados, exacto. Y precisamente que estos lípidos son de carácter insaturado es que precisamente le dan esa característica de fluidez a la membrana. ¿Por qué un fosfolípido que es insaturado le da mayor fluidez a la membrana? Ustedes siempre tienen que preguntarse por qué. La respuesta ya es muy complicada. Ya eso ya ni siquiera, si te preguntas ya eso, ya es porque ya estás ya saliéndote del todo el campo de la biología, ya te estás metiendo a la biofísica. Si quieres saber por qué un ácido graso que es insaturado hace de que la membrana sea más fluida que uno saturado, la respuesta está en algo que se llama entropía. Pero eso ya no nos vamos a meter, porque ya si te interesa, investiga. Bien, entonces, ¿cuál es la base de la fluidez de la membrana celular? Principalmente son los ácidos grasos insaturados que van a pertenecer a los fosfolípidos, que son el elemento más abundante. Pero ahora, es algo distinto decir, ¿quién es el que regula la fluidez de la membrana? El colesterol. El colesterol, chicos, una proteína característica de las células animales. En plantas encontramos algo distinto, ¿no? Si no me equivoco, llevamos ergosterol, ¿no? Ergosterol, así se le llamaba. Pero bueno, eso no es lo importante es que sepan la aplicación que tienen estos elementos. El colesterol, precisamente, ¿por qué lo mencionamos y por qué es importante el colesterol? Porque lamentablemente, cuando ya las personas a veces escuchan palabras y lo asocian automáticamente a cosas negativas, ¿no? Por ejemplo, una vez estaba leyendo un libro en el que hablaba de que tú le dices a una persona cáncer y ya automáticamente todas las emociones negativas de esa palabra se transmiten dentro de ti. Es distinto a decirle a una persona neoplasia, ¿no? Que no le entiende muy bien y no se siente tan mal. Pero tú le dices cáncer y ya es como destruir su corazón en dos. Se siente mal, se deprime, deja de comer. En cambio, y lo mismo pasa con esta palabra, con la palabra colesterol, ¿no? Muchas personas la asocian lamentablemente al hecho de aumentar de peso, ¿no es así? Y por eso es de que a una persona le dicen, ¿se te ha subido el colesterol? Uy, entonces estás mal. Y es cierto, pues un colesterol elevado es malo, ¿no? Pero tampoco debemos olvidar de que el colesterol juega un papel importante en la homeostasis celular. ¿Esta será la única función del colesterol? No, el colesterol cumple un rol muy importante en la síntesis de hormonas del cuerpo. Muchas de las hormonas del cuerpo son derivadas del colesterol, pero ese es otro tema. El punto aquí es que el colesterol precisamente regula de que la membrana sea fluida, y si la membrana es fluida, entonces va a permitir que ingrese material, que salga material y que se realicen todas las funciones normales de la célula. El colesterol es importante. Entonces, estos son los elementos más importantes cuando nosotros hablamos. Si hablamos primero de acuaporinas, nosotros tenemos que mantener un estado de agua en el cuerpo que sea regular, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si te deshidratas? Automáticamente vas a tener falla renal, falla hepática. Ya eso después lo sabrán más a fondo, ¿sí? Pero el punto es de que el cuerpo tiene que estar continuamente hidratado. Y aunque no lo crean, en el riñón pasan muchos litros de agua por día. Constantemente toda tu sangre se filtra por el riñón, pero toda esa sangre que se filtra en litros no es la misma cantidad de orina que tú vas a miccionar. El agua a nivel del riñón se reabsorbe, y se reabsorbe precisamente gracias a las acuaporinas, componentes de la membrana celular. Las proteínas integrales también pueden ser canales iónicos. Los canales iónicos son muy importantes, chicos. Los canales iónicos, ¿a nivel de qué células serán importantes los canales iónicos? A ver, un caramelo. Neuronas. ¿Quién dijo neuronas? Tú, ¿no? Muy bien, felicidades. Las neuronas, ¿por qué? Porque las neuronas tienen que mantener un estado de homeostasis a nivel de electrolitos para poder funcionar. ¿Cuál es el ion extracelular más abundante? Sodio. Intracelular, potasio. ¿El cloro dónde será más abundante? ¿Extracelular o intracelular? Extracelular. Muy bien. ¿El fósforo extracelular o intracelular? Intracelular. ¿Ven? ¿Y qué pasa si esto falla? En neuronas, por ejemplo, las que están involucradas en la homeostasis del nodo sinusal, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir una arritmia cardíaca. Puedes fallecer en minutos, en segundos, si hay una alteración electrolítica.
Si hay una alteración electrolítica, que también puede haber convulsiones si se da a nivel del cerebro. Existen personas que nacen con canalopatías, que es un tema que normalmente se hace un seminario de biología cuando se lleva el curso normalmente, ¿no? Y bien, también existen las proteínas periféricas, ¿no es así? Y las proteínas anfitrópicas. Las proteínas periféricas, no todas, pero van a cumplir generalmente rol de receptores. Pero muchos de estos receptores también son integrales, así que no se vayan a confundir. Que tienen la estructura molecular de un receptor es mucho más compleja. Ustedes de repente, si son curiosos, busquen la estructura celular de la estructura molecular de una TPasa, por ejemplo. Es muy compleja y aunque no lo crean, ustedes saben que los componentes que forman una proteína son los aminoácidos, ¿cierto? Ya, pues los aminoácidos se dividen en muchos grupos. Existen aminoácidos polares, apolares, con carga positiva y con carga negativa, de muchos otros tipos. Entonces, precisamente, es en estos aminoácidos que reside todas las características que permiten de que un receptor esté anclado a la membrana. Si una proteína tiene que estar integral en la membrana, entonces, precisamente, las cadenas de aminoácidos que van a estar en contacto con el centro de la membrana tienen que ser apolares, tienen que ser, hidrofóbicos, ¿cierto? Para permanecer ahí, no pueden ser hidrofílicos. Y los que están a los extremos tienen que ser hidrofílicos. Y todo eso se regula por la maquinaria genética, que ya van a ver más adelante. Y por último están las proteínas anfitrópicas. Son proteínas que generalmente ya no se suele hablar mucho de ellas, pero si las proteínas periféricas se les decía antes a las que están hacia la hoja externa, ¿no? Y las proteínas anfitrópicas son las que están hacia la hoja interna, pero también estas pueden salir de la hoja interna y pueden ir por todo el citoplasma. Pueden estar presentes tanto a nivel de membrana como a nivel de citoplasma. Y bien, componentes clásicos de la membrana celular. Continuamos. Observen, chicos, ustedes, ¿cuál es el fosfolípido más abundante de membrana? Eso tienen que saber para ingresar a San Marcos. ¿Cuál es? Fosfatidilcolina. Exacto. Miren este estudio. Los investigadores han agarrado la membrana plasmática, la membrana mitocondrial interna, la membrana mitocondrial externa, la lisosómica, la nuclear, la del retículo rugoso, la del retículo liso, la del Golgi, y han comparado precisamente el porcentaje de lípidos que hay en cada una de estas membranas. Si yo te pregunto, ¿cuál es el lípido más abundante de la membrana plasmática? ¿Tú qué me vas a decir? Colesterol, ¿no? Necesito preguntar cuál es el lípido más abundante a cuál es el fosfolípido más abundante. ¿Y cuál es el fosfolípido más abundante ahí sí? Fosfatidilcolina, ¿cierto? ¿Y qué es más abundante una pregunta curiosa, ¿qué es más abundante en membrana celular, lípidos o proteínas? Aunque no lo crean, proteínas. Continuamos. Entonces, ven, igual se han investigado precisamente para cada uno. ¿Y cómo investigan estas cosas? Precisamente, es curioso, ustedes saben, ya van a llevar también bioquímica, ese curso sí está en su currículum, nunca lo van a quitar, y van a saber de que existen enzimas que se llaman las fosfolipasas, ¿ya? Y es curioso, agarran una célula, la meten a una sustancia de prueba con una solución para que pueda estar viva, y le meten precisamente esa enzima, la enzima que se llama fosfolipasa. Y la fosfolipasa, ¿qué hace? Si este es el fosfolípido, rompe aquí. Y te va a quedar esta cadena polar, y te va a quedar la cadena polar, ¿cierto? Y todas las células se va a quedar con las cabezas polares fuera. Y precisamente las cabezas polares son las que diferencian la fosfatidilcolina de la fosfatidilserina, de la fosfatidiletoanolamina, de todas esas. Y luego hacen un conteo de todas estas cabezas polares con electroforesis. Un procedimiento muy interesante. Así hacen con enzimas. Ya, sigamos. ¿Cuáles son las características de la membrana celular? Ahora sí que ya hemos entendido bien cuáles son las funciones y cuál es la composición. Ahora vamos a poder entender por qué se caracteriza una membrana celular. Ya les mostré, rayos. Le iba a preguntar, ¿la membrana celular es permeable o impermeable? Ninguno de los dos. Pues si es impermeable, entonces ¿cómo van a entrar objetos? Si es permeable, entonces todo se llenaría de agua y la célula explotaría. Es selectivamente permeable, y esto es lo que nunca deben olvidar. Nunca en su vida deben olvidar que la membrana celular es selectivamente permeable.
principalmente a solutos polares, ¿no? Porque los apolares tienden a ingresar por la membrana celular, ¿no? Ya les va a hablar mi compañero Salvatore de transporte, ¿ya? Dentro de un momento, y va a ser mucho más específico que yo en este punto. Es selectivamente permeable, chicos. Entonces, incluso ustedes no sé si les habrán dicho, seguro les han dicho, de que, por ejemplo, las moléculas que son apolares atraviesan fácilmente la membrana celular, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, moléculas apolares? Las hormonas lipídicas, ¿no? Por ejemplo, el estrógeno. A mí me decían en la academia de que el estrógeno atravesaba la membrana celular y tenía su receptor nuclear, ¿cierto? Ya, pues resulta de que ahora se haya descubierto de que hay receptores de estrógenos en membrana celular. Pero ya eso es muy avanzado. Sigamos. Es selectivamente permeable. Precisamente la membrana celular no es muy loco decir lo que voy a decir a continuación, pero es como que un cerebro también en la célula, aparte del núcleo. Hay un artículo que ha salido de unos japoneses que se dedican solo a investigar membrana celular. Pareciera de que el campo de la biología es tan grande para seguir estudiando la membrana celular, y han descubierto de que precisamente el núcleo y la membrana celular son prácticamente elementos independientes dentro de la célula. Otra característica de la membrana celular es flexible, chicos. Un fosfolípido está moviéndose a muchos metros por segundo en toda la membrana celular. ¿Y con qué me refiero a flexible? De que la membrana celular precisamente tiene esta característica de que se puede romper en cualquier momento y volver a ensamblarse. Por ejemplo, cuando va a ingresar un objeto muy grande se le denomina endocitosis, ¿no? Ingresa por endocitosis y la membrana celular invagina el elemento y se rompe por unos momentos, pero automáticamente después la membrana se vuelve a unir parche con parche. Y el elemento que ha ingresado por endocitosis también tiene una cubierta llena de fosfolípidos particular para este elemento. Es flexible la membrana celular. Es también autosellante. Es derivado de lo que acabo de mencionar. Es también asimétrica. ¿Quién es el que le da el carácter asimétrico a la membrana celular? ¿Los fosfolípidos? ¿No? ¿Las proteínas? Las proteínas puede ser, ¿no? ¿El glucocálix puede ser? Sí, ¿no? El glucocálix está solo acá y no está acá. Las proteínas pueden estar periféricas aquí y no aquí. Pero los fosfolípidos también le dan un carácter asimétrico a la membrana celular. Todos los elementos le dan un carácter asimétrico. Los fosfolípidos que están acá no son los mismos fosfolípidos que están acá. Hace un momento les mostré una distribución de... ya no se olviden, por favor, les he mostrado una de la membrana plasmática, ¿no? Y cuál es el fosfolípido más abundante, el segundo, el tercero, todo eso. Pero existe incluso una comparación entre la hoja E y la hoja P. Y es distinto también. Sí. Ahorita les voy a mostrar, creo que sí tengo esa imagen. Otra característica es precisamente de que es fluida. Ya, eso se deriva precisamente de la presencia de ácidos grasos insaturados y la presencia reguladora del colesterol. ¿Sí? Y otra característica es de que es anfipática. ¿Quién le da ese carácter anfipático? Los fosfolípidos. Excelente. Aquí está. Miren. Distribución asimétrica de fosfolípidos. Lámina interna, lámina externa. En la lámina externa, ¿cuál es el fosfolípido más abundante? Es en realidad la fosfatidilcolina. ¿Y cuál es en la membrana interna la más abundante? En este caso es el fosfatidilinositol. ¿Esto en qué es? En un eritrocito. Sigamos. Chicos, los lípidos pueden tener, los fosfolípidos, que son el elemento del que estamos hablando activamente, pueden tener composiciones distintas. Observen, los fosfolípidos se pueden agregar en una monocapa, se pueden agregar en una bicapa y se pueden agregar también en una bicapa, pero con un centro acuoso, ¿no? La bicapa ya sabemos de que la vamos a observar en las células. Técnicamente estos dos son bicapas, ¿sí o no? Pero la bicapa la vamos a seleccionar precisamente para elementos ya altamente complejos, como es de una célula. Pero miren, observen, este de acá es igualmente una bicapa de fosfolípidos, y adentro, a diferencia de este, va a tener una cavidad acuosa, ¿no? ¿Por qué? Porque exteriormente esta, ¿qué va a ser? Va a ser hidrofóbica o hidrofílica. Hidrofílica. Y interiormente, ¿qué va a ser? Hidrofóbica. En cambio, ¿qué va a ser? Exteriormente va a ser hidrofílica. Y adentro, hidrofílica también, ¿sí o no? Porque también hay fosfolípidos aquí. Entonces, a la que tiene solo una monocapa de fosfolípidos se le denomina micela. ¿Ya? A esta ya se les presenté, se le llama bicapa. Y a esta de aquí se le llama vesícula. Y entre paréntesis ahí pónganle liposoma.
Mi mamá me decía, ¿cómo se llama? Que en la sopa se formaban micelas cuando era niño. Pero no estoy muy seguro, ¿verdad? Voy a investigarlo porque, o sea, en la sopa se forman unas micelas gigantes, ¿no? Y este es realmente chiquitito. Pero bueno, no estoy seguro. Pero las vesículas, chicos, ¿saben por qué son importantes las vesículas? Los liposomas actualmente se están empleando en tratamiento contra el cáncer también. Fíjense la importancia de esto. ¿Saben en qué más que todo ayuda a la biología, chicos? Es que precisamente la enfermedad más compleja a la que actualmente nos enfrentamos, en otras palabras el cáncer, es precisamente tan compleja que solo puede ser abordada a través de tratamientos a nivel molecular. Si te gusta la oncología, una carrera muy interesante, entonces tienes que estudiar bastante biología. Miren, cómo emplean una vesícula en, ¿cómo se llama?, en tratamiento contra el cáncer. Fíjense, chicos, no es sorpresa saber que en el cáncer existen mutaciones, ¿cierto? Todos saben de que existen mutaciones. Y como existen mutaciones, entonces las células se van a descontrolar y van a proliferar aberrantemente en algún lugar del cuerpo, ¿cierto? ¿Me dejo entender? Excelente. Entonces, esta célula, digamos que es una célula tumoral. Esta célula tumoral va a tener ADN, ¿cierto? Y este ADN, digamos que ha tenido una mutación aquí. ¿Ya? Y esta mutación aquí es la que hace que esta célula se divida y salgan muchas células que pueden dañar el cuerpo. Entonces, se ha diseñado esto. Se han diseñado ARN mensajeros, que son el complemento del ADN, que pueden llegar aquí y pueden hacer de que esta mutación se apague. ¿Ya? Destruir tus nucleotidasas plasmáticas. Si lo tomas por vía oral, va a salir por las heces. No hay forma de hacer que llegue hasta aquí, hasta que descubrieron esto. Los liposomas. El ARN mensajero lo meten aquí. Y este liposoma está viajando por todo el cuerpo y no se puede destruir fácilmente porque es básicamente el cuerpo lo toma como célula, pues porque tiene precisamente una bicapa fosfolipídica hasta que llegas a la célula tumoral y en la célula tumoral se fusionan porque ambos son bicapas y se fusionan y el ARN llega y entra hasta aquí. Una nueva terapia que se está proponiendo para tratar el cáncer. ¿Y cómo es que reconoce la célula tumoral? Buena pregunta. Exacto, muy buena pregunta. Te has ganado un caramelo, ahorita te doy. A la vesícula le meten aquí un receptor. ¿Entiendes? Un receptor. Y precisamente, por ejemplo, les mencioné de que, por ejemplo, hay moléculas que tienen el glucocálix, precisamente le da el carácter de identidad celular, de identidad a la célula, ¿cierto? Por ejemplo, los linfocitos tienen su clúster de diferenciación. Todas las células del cuerpo tienen ahí antígenos que lo diferencian de otros. Y precisamente, si es, por ejemplo, un cáncer de mama, entonces, ¿cómo se llama? Colocan precisamente este liposoma, le colocan un receptor que identifique a las células pertenecientes al epitelio mamario o al ducto mamario. Y así, igual para hepatocarcinoma, para cáncer de páncreas, están probando estos tratamientos, pero aún están en experimentación. Sigamos. Proteínas de la membrana celular, chicos. Ya les he mencionado, existen proteínas de carácter que son de carácter periférico, proteínas que son de carácter integral y proteínas que son de carácter antitrópico, ¿no? Pueden pertenecer a la membrana como también pueden ir hacia el citosol. Y bien, chicos, miren, esto es interesante. Miren cómo clasifican las proteínas los biólogos. ¿Ven? Clasifican las proteínas integrales en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 5, tipo 4 y tipo 6. Y todo es en función de qué, cuántas veces atraviesa la membrana celular. Observen. Estas la atraviesan solo una vez, esta también, ¿cierto? Y esta la atraviesan múltiples veces. Esta solo está unida a un foco ácido graso y es una proteína de todas maneras, ¿no? O un proteoglicano. Y miren, la diferencia aquí es precisamente en función a dónde está el amino terminal, el grupo amino terminal. Si el grupo amino terminal está dentro de la célula, si el carboxilo terminal está afuera de la célula, la emplean para eso. La verdad es que yo he intentado durante toda la clase hacerle referencia a algunos de los aspectos de las membranas celulares de gran importancia a nivel de la medicina. Y me han faltado bastantes. Por ejemplo, ustedes saben de que los fosfolípidos que están aquí también tienen una respuesta frente al daño. Por ejemplo, ustedes saben de que si se rascan mucho, si se golpean, se va a inflamar una zona de su piel, ¿cierto? Por ejemplo, si se hacen un daño, si se cortan,
va a producirse una hemorragia, ¿cierto? ¿Quiénes van a actuar cuando ocurre la hemorragia? Van a actuar las plaquetas, ¿cierto? Para tapar ese vaso que se ha roto. Ya, pues precisamente las plaquetas, aunque no lo crean, se activan. Se activan precisamente gracias a la membrana celular. Ahorita les muestro. Miren, dinámica de fosfolípidos. A esto es lo que voy. Observen. Los fosfolípidos, normalmente, a nivel extracelular, se ha observado de que hay glucolípidos, ¿cierto? Yo lo he mencionado. Pero estos glucolípidos muchas veces se sintetizan adentro de la célula. Y si se sintetizan adentro de la célula, entonces, ¿cómo llegan a la capa externa? ¿No deberían quedarse en la capa interna? Lo que sucede es de que la célula tiene un mecanismo que se llama el flip-flop. Y el flip-flop quiere decir que un fosfolípido que está en una capa de la membrana celular puede pasar a la otra y viceversa. Este proceso se da normalmente y esto se le llama difusión transbicapa sin catalizar. Pero este proceso, que es normal, es muy lento, ¿sí? Y cuando es un proceso muy lento y a la vez necesario, ¿cómo lo aceleramos? Con enzimas. ¿Ven? Esta es difusión lateral. El fosfolípido no solo puede hacer flip-flops, también puede moverse por todos lados, difusión lateral, con enzimas. Ahí está. Observen. Las enzimas que van a producir de que de afuera, de la capa externa, un fosfolípido pase a la capa interna, se les denomina flipasas. Y miren, son ATPasas, consumen energía. Este proceso es importante y es un proceso que consume parte de la energía que tú produces con tu mitocondria. Existen los que hacen el proceso inverso, pasan de adentro hacia afuera. ¿Cómo se llaman estas enzimas? Se llaman flopasas y también son ATPasas. Y existen otras enzimas que se llaman escramblasas, que fijen, hacen los dos movimientos a la vez. Ahora, en el ejemplo que les puse hace un momento, las plaquetas, chicos, las plaquetas normalmente en su capa interna, tienen a un fosfolípido que se llama fosfatidilcerina, ¿sí? Y cuando una plaqueta, la voy a dibujar acá. Esta es tu piel, ¿ya? Y aquí hay un vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo tiene sus capas, ¿cierto? Digamos de que tú dañas aquí el vaso sanguíneo. Entonces aquí van a haber proteínas, ¿sí o no? Proteínas extracelulares. La plaqueta va a reconocer estas proteínas extracelulares. Y una vez que reconoce estas proteínas extracelulares, que no debería reconocer porque normalmente aquí está el endotelio, la plaqueta activa activas en este caso sus flopasas y hace de que la fosfatidilcerina pase a la membrana externa. Y una vez que la fosfatidilcerina pasa a la membrana externa, las otras plaquetas reconocen de que esa fosfatidilcerina ha pasado a la membrana externa y se comienzan a juntar. Es uno de los mecanismos por los cuales se empiezan a juntar las plaquetas. Eso se le llama agregación plaquetaria. Uno de los mecanismos es precisamente ese, la translocación de la fosfatidilcerina. Uno de los... Es importante. Este proceso puede parecer muy simple, pero incluso tiene aplicaciones a nivel de medicina, que tienen que todos saber. Por último, para ya terminar, existe un nuevo concepto muy interesante que se llaman balsas lipídicas. Esta es la última diapositiva. Resulta que muchos biólogos pensaban de que las proteínas integrales, los fosfolípidos, viajaban por toda la membrana celular como si fuera un océano, ¿sí? Podían irse al lugar en el que, bueno, en la célula lo necesite. Pero resulta de que hicieron investigaciones y resulta de que no viajan así de una forma aberrante, de una forma entrópica, sino viajan de una forma ordenada. A nivel de la membrana celular va a haber agrupaciones de colesterol, esfingolípidos y proteínas. Y todas estas, a diferencia del resto de la membrana, van a ser menos fluidas, van a ser más duras, tanto así que por ahí no puede atravesar nada. Por acá no puede atravesar nada, ni una molécula polar. Esta parte de acá es menos fluida que el resto de toda la célula. A todo este conjunto de esfingolípidos, colesterol y proteínas se le llama balsa lipídica o lipid rafts en inglés. Y esta lipid raft, ¿por qué es importante? Se ha descubierto de que precisamente
a nivel de este lipid raft, viajan componentes de la célula que siempre tienen que estar juntos a nivel de la membrana celular. Les explico con un ejemplo, ¿sí? A nivel de la membrana celular, tenemos un receptor que se llama tirosina quinasa, que ya les va a explicar seguro mi compañero Salvatore. La tirosina quinasa normalmente está así, está separada, pero llega la insulina y estas dos se juntan y forman un dímero, ¿sí? ¿Qué se ha descubierto? Se ha descubierto de que estas dos moléculas de tirosina quinasa, que forman el complejo tirosina quinasa, mejor dicho, viajan juntas en una lipid raft, viajan juntas en una balsa lipídica. De forma que siempre que llega la insulina pueden actuar rápidamente y puede ingresar la glucosa dentro de la célula. Igualito funcionan, por ejemplo, no solo la insulina, también funcionan de esta forma los factores de crecimiento. ¿Sabes qué es un factor de crecimiento? Un factor de crecimiento es precisamente una citoquina que va a permitir de que la célula prolifere. ¿Y en qué enfermedad las células proliferan anormalmente? En el cáncer. Y en el cáncer se puede actuar precisamente sobre las balsas lipídicas. Se ha descubierto de que si sacas el colesterol de la balsa lipídica, toda la balsa lipídica se destruye. La célula ya no recibe el estímulo de los factores de crecimiento y la proliferación celular se disminuye. Una forma muy interesante de abordar también las nuevas terapias del cáncer, que también debes investigar para que seas un médico completo. Para terminar, a mí me gusta siempre hablar de todo y al último hacer la definición, porque así ya todos pueden entender qué significa algo. Primero, es como por ejemplo cuando conoces a... mejor de eso lo guardo para después. Membrana celular es una estructura lipoproteica, selectivamente permeable, flexible, asimétrica, fluida, anfipática y autosellante, que envuelve al citoplasma, separa el medio extracelular del medio intracelular y permite la viabilidad celular. De muchas aplicaciones, si nosotros tomamos este tema como es simplemente 2 capas de fosfolípidos y ya, entonces no vamos a aprender mucho. Hay que investigar mucho más para poder ser mejores médicos cada día. Este es el artículo que les mencioné, precisamente de unos japoneses que han descubierto de que el núcleo y la membrana celular son elementos prácticamente independientes de la célula. Algo muy avanzado, te debía un caramelo.